Muy buenas tardes. Un cordial saludo a las personas que nos acompañan en esta actividad inaugural de la Cátedra Constitución, Sufragio y Fortalecimiento Institucional. Para las organizaciones e instituciones que participamos en este esfuerzo, es un gusto y un orgullo contar con su presencia esta noche. La actividad del día de hoy está dividida en dos partes. Primero tendremos la presentación oficial de la cátedra a cargo del señor Carlos Campos Rojas, coordinador del Movimiento de Ciudadanía que Construye Territorios Seguros. Y en la segunda parte tendremos la charla de fondo a cargo del señor Hugo Picado León, director del Instituto de Formación y Estudios en Democracia, IFED, y magistrado suplente del Tribunal Supremo de Elecciones. La charla se titula La responsabilidad ciudadana frente a la democracia del Bicentenario. Luego de esta segunda parte, tendremos un periodo para las preguntas que tengan ustedes a bien hacernos llegar vía el chat, tanto del Zoom que tenemos como del Facebook Live que estamos transmitiendo. Sin más, quiero presentar al señor Carlos Campos Rojas, quien es sociólogo graduado de la Universidad de Costa Rica y coordinador del Movimiento de Ciudadanía que Construye Territorios Seguros y gran impulsor de esta cátedra. Don Carlos, le cedo la palabra. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Primero que nada, muy agradecido de la asistencia a este proceso histórico, ¿verdad? Porque es un proceso histórico en este país, la inauguración de esta cátedra, no porque sea la primera, ni mucho menos, pero sí es una cátedra que nace de un esfuerzo de la ciudadanía combinado con el esfuerzo de una institucionalidad responsable y que entiende el papel importante de darnos la mano entre ciudadanía e institucionalidad para establecer un proceso nuevo, un proceso diferente, que es, nosotros lo vinculamos a los procesos de alfabetización ciudadana. ¿Y por qué alfabetización ciudadana? Bueno, porque las personas, como personas ciudadanas que somos, tenemos que aprender en qué consiste ser una persona ciudadana. No es simplemente declararme porque tengo una cédula que me dice que soy mayor de edad y que ya tengo ciudadanía. No, la ciudadanía implica responsabilidad. La ciudadanía implica deber. La ciudadanía implica un conjunto de derechos, pero sobre todo de deberes. La Constitución política nos cobija y nos da a nosotros una gran cantidad de condiciones para poder otorgarnos esta tarea tan importante que es construir un país, ser parte de una nación. En este sentido, uno de los esfuerzos importantes que tenemos que reconocer es que esta ciudadanía que se organiza en el movimiento de ciudadanía que construye territorios seguros, viene planteando una de las tareas que está también establecida en la Constitución política, que es organizar los procesos de rendición de cuentas. Esos procesos significan ni más ni menos que la responsabilidad de la persona ciudadana de saber cómo convocar a las personas funcionarias de la función pública para que emitan criterios sobre los temas que esa ciudadanía necesita conocer y saber. Y para eso esa ciudadanía tiene que prepararse. Para eso esa ciudadanía tiene que saber de qué se trata las tareas institucionales. Una de las grandes tareas institucionales es saber muy bien el papel que desempeñan las personas que nos representan en los distintos puestos, en las municipalidades, en los gobiernos locales o en el gobierno central, ¿verdad? En este caso, sea de la presidencia de la República o sea en la Asamblea Legislativa. Otra de las cosas importantes que está en la Constitución política es que en el artículo 9, la Constitución política establece de manera contundente una responsabilidad para la persona ciudadana, que es fundamentalmente la tarea de, junto con los otros tres poderes, como primer poder de la República, que es el soberano, la persona ciudadana, ejercer el gobierno con esos otros poderes. Y para eso hay que prepararnos, para eso hay que saber, para eso es esta cátedra. Esta cátedra la hemos llamado eh, Constitución, Sufragio e Institucionalidad. Esta cátedra nace a raíz de un acuerdo, de un debate importantísimo en la última rendición de cuentas, que fue el 17 de julio de este año.
Fue la segunda actividad nacional de rendición de cuentas. Y en esta actividad participaron distintas instituciones convocadas y jerarcas de esas instituciones convocados por la ciudadanía. Y el Tribunal Supremo de Elecciones responsablemente se hizo presente. Y en este debate, en el grupo número 1, que se llamaba Constitución, Sufragio y Fortalecimiento Institucional, establecimos este acuerdo. Esta cátedra no nace simplemente por una decisión arbitraria, es un esfuerzo de que ha llevado mucho pensamiento, una responsabilidad y un debate muy grande entre las distintas personas que participamos en la tarea, pero sobre todo las instituciones que se han hecho presentes. Y entonces es importante señalar cuáles son esas instituciones. Bueno, en primer lugar está el Tribunal Supremo de Elecciones, a través del IFED, ¿verdad? El IFED es el Instituto de Formación y Estudios en Democracia. Una de las cosas importantes porque el IFED tiene como resguardo esta cátedra es porque el artículo 9 de la Constitución Política le otorga al Tribunal Supremo de Elecciones una tarea esencial, fundamental, que ha sido durante mucho tiempo no solamente un factor de ordenamiento nacional, sino un ejemplo a nivel internacional. Y esta tarea que se le encarga al Tribunal Supremo de Elecciones es custodiar todo lo relativo al sufragio. Y aquí vamos a entender y vamos a aprender que el sufragio no son los votos, que el sufragio no es la democracia, sino que todas son cosas independientes, pero que forman parte de la construcción de una república. Entonces, además del IFED, está participando de manera muy activa el Departamento de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa. Participa también las universidades públicas. Y aquí participa entonces el Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local de la Universidad Estatal a Distancia. Participa también la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional y la sede del Pacífico de la Universidad de Costa Rica. Participa también la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de la Justicia, la CONAMAC, del Poder Judicial. Participa también el IDIARIO, se incorporan recientemente ahora porque instituciones que ven en esto una oportunidad para llevar capacidad a las personas ciudadanas en términos de cómo intervenir y cómo interactuar, y entonces se incorporan recientemente y estamos muy felices el IDIARIO Costa Rica Bicentenario, Diálogo Nacional de la Universidad Nacional y también el Tribunal de Honor y Ética del Colegio de Periodistas. Nos acompaña también, que ha venido desde hace mucho rato acompañándonos y que nos apoyaron enormemente en la formulación de esos procesos metodológicos para organizar la rendición de cuentas, la Defensoría de los Habitantes, a través del Instituto de Educación en Derechos Humanos. Y desde luego, pues aquí no podemos ser mezquinos y dejar de reconocer el apoyo que nos da el diario digital Surcos, apoyándonos con todo este esfuerzo de transmisión y que también pues es muy importante porque todos tenemos que darnos la mano. Entonces, este esfuerzo, esta tarea que llevamos adelante tiene como resultado demostrar que la ciudadanía tiene capacidad de propuesta y que una ciudadanía responsable no tiene que estar quejándose, no tiene que estar pidiendo, no tiene que estar lamentándose. Nosotros como personas ciudadanas tenemos que llenarnos de responsabilidad y empezar a asumir la tarea que como ciudadanía nos corresponde y ponernos a la par de las personas funcionarias responsables y honestas de este país y esa institucionalidad que tenemos que fortalecer y reorganizar para que garantice el fortalecimiento de la construcción de la República Costarricense, como dice la Constitución Política, de una república participativa, que así lo establece en el artículo 9, garantizarnos entonces que esa institucionalidad nace y se fortalece y crece de la mano con las personas ciudadanas. Para eso arrancamos hoy y para eso los hemos convocado, para que nos encontremos y demostremos que la paz de este país se construye de la mano del diálogo, se construye de la mano de la propuesta, se construye de la mano de la humildad para reconocer cuándo nos equivocamos y cuándo tenemos que corregir. Y para eso
estamos en este proceso, todas estas instituciones y esta ciudadanía. Invitamos a todos a que nos acompañen porque no será esta la primera y única actividad, sino que harán más actividades a partir del año entrante, ya de manera ordenada todos los meses. Y entonces vamos a ir aprendiendo de cada institución y de cada organismo que participa en este proceso y que nos acompaña, diversas partes y diversas tareas que tenemos como ciudadanía y cómo tenemos entonces que levantar este país y demostrar que somos realmente un ejemplo para el mundo y que somos un ejemplo para nuestros hijos y cómo de verdad vamos a tomar la responsabilidad histórica que nos dieron los que hicieron esta patria para poder garantizar que esta patria exista como siempre la hemos querido. Así que bienvenidos a todas y a todos a esta actividad y a disfrutar porque vamos a aprender mucho entre todos. No es esta una actividad magistral y aburrida. Van a ver ustedes la calidad y la profundidad de las experiencias que van a ver en todo este proceso, porque la idea aquí es demostrar que tenemos las posibilidades de crecer y desarrollar esa fortaleza ciudadana que nos ha caracterizado siempre. Muy buenas noches y gracias a todos por estar con nosotros. Muchas gracias, don Carlos. Efectivamente, como usted dice, este es un esfuerzo interinstitucional, ¿verdad? Que estamos haciendo y que esta, si bien es la primera actividad para la gente que nos está viendo y escuchando, es la primera de un cronograma muy amplio y muy ambicioso que tenemos para todo el 2021, ¿verdad? Y que esperaríamos que nos acompañen todos y todas a lo largo de este proceso de la cátedra. Quisiera ahora presentarles al expositor de fondo que tenemos esta noche, don Hugo Picado León. Él es abogado y politólogo, es doctor en ciencias políticas y máster en estudios latinoamericanos por la Universidad de Salamanca, España. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Costa Rica, director general del Instituto de Formación y Estudios en Democracia, magistrado suplente del Tribunal Supremo de Elecciones y profesor universitario. Les dejo con don Hugo Picado. Gracias, Mariela. Muy buenas tardes, ya casi noches. Quiero agradecer en primer término a don Carlos Campos, a don Héctor Ferlini y a todas las amigas y amigos del Movimiento de Ciudadanos que construye Territorios Seguros, porque son quienes han propiciado el espacio para que nazca este sueño, este proyecto de alfabetización ciudadana que hoy nace, que hoy arranca formalmente, cuál es la cátedra Constitución, Sufragio y Fortalecimiento Institucional. Quiero saludar a todas las instituciones que participan en este esfuerzo, a las organizaciones, a Surcos también, y bueno, que ya los citó don Carlos. Mientras trato de compartir aquí pantalla para guiarnos con la exposición que traigo, les voy a comentar que en realidad esta exposición lo que pretende es hacer un abordaje general, un abordaje inicial del concepto de democracia y de responsabilidad ciudadana. Al ser un abordaje general y necesariamente es un abordaje básico, necesitamos abrir esta cátedra con un lenguaje común, ¿verdad? Y dado que es un proceso de, como se ha denominado, de alfabetización ciudadana, tenemos que repasar ciertos conceptos. Y un concepto que es básico es el concepto de ciudadanía, un concepto esencial para toda democracia. Segundo concepto, democracia, ciudadanía. Y tercer concepto, responsabilidad de la ciudadanía respecto a la democracia. Como ya veremos en esta exposición, no son conceptos pacíficos, son conceptos complejos, son conceptos sujetos a debate y por eso comienzo haciendo la aclaración de que este es un abordaje general y básico
que no obstante, dado que estamos iniciando una cátedra que tiene una proyección importante a futuro, se irá profundizando, se irá desarrollando con los aportes de los diferentes expositores, expositoras e instituciones que participan de este esfuerzo en común. La exposición que voy a desarrollar en los próximos minutos, no más de 35 minutos, toca 4 temas. Primero, definir la democracia. ¿Por qué es problemático? ¿Por qué es difícil definir la democracia? Vamos a ver que en efecto tiene su problema definir democracia. Segundo, el concepto de construir democracia. Esto es muy importante. La democracia es algo que se construye, es algo que está en desarrollo. Es algo así, diría yo, como explorar el espacio. Lo primero que logramos ver sin necesidad de instrumentos son los astros, el sol, la luna, las estrellas. Y ya el hombre logró poner su pie en la luna, pero nos falta muchísimo para terminar de conocer la Vía Láctea y mucho más allá. Bueno, más o menos ese es un problema similar al que nos enfrentamos con la vida en democracia. La democracia se construye cotidianamente y requiere, en tercer lugar, una disposición general de la ciudadanía para vivir en democracia. Cuando una ciudadanía no está dispuesta a vivir en democracia o está predispuesta a tolerar la vida en regímenes autoritarios, pues esto hace muy problemático la vida en democracia. Y concluiremos hablando sobre o exponiendo algunas ideas sobre por qué es importante que en democracia la ciudadanía no solamente sea potente, tenga derechos, sino que también asuma la responsabilidad que le toca, porque sin ciudadanía activa, sin ciudadanía participativa, sin ciudadanía que viva la democracia, pues no hay régimen, no hay sistema democrático posible. Entremos de lleno al primer tema. Vamos a procurar hablar sobre democracia, definir la democracia, e inicio con una caricatura del maestro Quino, recién fallecido hace muy pocos días, el padre de Mafalda, que tanto nos enseñó. Y bueno, y que en esa viñeta nos recuerda el concepto más básico de democracia: gobierno en que el pueblo ejerce la soberanía. Bueno, hay muchas definiciones de democracia. Abraham Lincoln, en su famoso discurso de Gettysburg, definió la democracia como el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Pero si seguimos trabajando, profundizando, vamos a encontrar muchas definiciones de democracia. Cada uno de nosotros, cada una de las personas que estamos en este momento conectados en esta red virtual, podemos construir y tenemos percepciones de lo que es y de lo que debería ser la democracia. Entonces, necesitamos ponernos de acuerdo sobre de qué hablamos cuando hablamos de democracia y entender que se trata de un concepto complejo. La democracia tiene múltiples definiciones. ¿Cuántas? Prácticamente incontables definiciones. Cada persona, cada ciudadano puede definir la democracia desde su perspectiva. Y en ese sentido, el maestro italiano, profesor Giovanni Sartori, decía que la democracia tiene apellidos. Conforme vaya avanzando esta cátedra en las siguientes sesiones, vamos a ir hablando más de apellidos de la democracia participativa, la democracia inclusiva, la democracia representativa. Utilizamos el concepto de democracia con sus apellidos. Pero bueno, lo primero, tratemos de ir aclarando de qué estamos hablando cuando hablamos de democracia. Bueno,
el primer concepto el primer grupo de conceptos o en un intento de agrupar los diferentes conceptos de democracia, podríamos decir que democracia se puede definir desde una perspectiva ideal, desde una perspectiva real o desde una perspectiva cultural. Desde la perspectiva ideal, bueno, les comento que el Instituto de Formación y Estudios en Democracia del Tribunal Supremo de Elecciones, donde laboramos Mariela Castro y yo, desde hace 10 años que existe, estamos realizando actividades permanentemente dirigidas a la ciudadanía. Mariela precisamente es la encargada del área de formación en democracia. Y muy a menudo, cuando estamos desarrollando nuestros talleres, siempre hay alguien que levanta la mano y dice, doña Mariela, don Hugo, muy bien lo que están exponiendo, pero la verdad no nos sirve mucho porque en Costa Rica no hay democracia. Cuando se dice eso, pues yo comienzo por estar de acuerdo. Digo, bueno, seguramente usted tiene razón, dígame usted, ¿qué requisitos debe tener un sistema político para ser democrático? Y como el concepto es de cada persona, en la medida en que la persona va diciendo, bueno, una democracia debería ser solidaria y totalmente solidaria, y una verdadera democracia debería ser inclusiva, y una verdadera democracia no debería haber diferencias de clases, y bueno, cuando se concluye más o menos esa lista, esa definición, siempre llegamos a la conclusión de que sí, ciertamente a partir de esa definición Costa Rica no es democracia, pero nunca en la historia de la humanidad, nunca ha existido una democracia ideal, perfecta o a la que describe o aspira esta persona. Y es que la democracia, como decía, es un concepto que contiene un ideal, y hay una serie de definiciones de democracia que entran en esta categoría. Democracia ideal es una suerte de utopía, es la utopía de alcanzar a visitar o a conocer todo el universo. Bueno, vamos por etapas, pusimos el pie en la luna, tenemos telescopios cada vez más potentes, vamos avanzando en tecnología para entender mejor el universo, pero bueno, que nos falta muchísimo. La democracia como utopía alude o está ligado a una aspiración, y por eso todos estos conceptos de democracia al fin y al cabo son normativos. Es muy importante, es muy necesario para la democracia este componente ideal, porque permite que la democracia se vaya actualizando. Lo que nosotros esperábamos de la democracia costarricense hace 100 años, ya hoy en día es algo totalmente superado. No definiríamos como democracia un régimen político como el que teníamos nosotros hace 100 años. 50 años después, lo que esperábamos de la democracia era más ambicioso, iba más allá. En la actualidad, somos más exigentes con nuestra democracia que a mediados del siglo pasado. Y dentro de 50 años, para 2070, seguramente habrá nuevas exigencias a el sistema democrático que hoy no nos planteamos. Y eso es porque buena parte de los conceptos de democracia tienen ese componente ideal, y que es un componente crítico. Eso también es un elemento muy importante en democracia. La democracia es un concepto autocrítico. Es un concepto que institucionaliza la crítica. No la convierte en enemigo del sistema. La democracia necesita la crítica, la autocrítica de la propia ciudadanía para seguir creciendo, para seguir evolucionando, porque tiene este componente ideal. Pero bueno, necesitamos otro concepto de democracia más aterrizado, un concepto de democracia que nos permita hablar y medir las democracias que existen en el mundo real, ninguna de las cuales es y nunca será perfecta.
ninguna de las cuales llegará a cumplir todos los requisitos que esperamos, pero existen en el mundo sistemas democráticos, sistemas de democracias consolidadas, de democracias débiles, frágiles, semidemocracias, se habla también de democracias fallidas, etcétera. Bueno, ¿cómo trabajamos en el mundo de lo real? Ese es un segundo grupo de conceptos y de aproximaciones que tienen que ver con nociones a partir de la observación de cómo funcionan los sistemas políticos en el mundo real. Allí nos fijamos fundamentalmente en instituciones, nos fijamos, observamos cómo se articula el poder dentro de una comunidad política, y estamos ya aquí hablando no de aproximaciones normativas de deber ser, sino de aproximaciones empíricas, cómo son las democracias en el mundo real. Otro grupo de definiciones que tienen un componente ideal, pero también un componente empírico, y merece un apartado específico por la importancia de trabajos en este tema, tiene que ver con el análisis de la democracia como cultura. Este es un enfoque más dirigido a entender los valores democráticos, en aquella noción del gran educador de hace un siglo, John Dewey, que decía que la base de la democracia está en la formación de demócratas, en la formación de ciudadanos y ciudadanas con capacidad para convivir a partir de ciertos postulados, a partir de la sociología, a partir de la psicología social. Hay una enorme cantidad de trabajos que se ocupan de la democracia como sistema de valores. Pero bueno, detengámonos un poquito más. Ya hablamos de la democracia ideal como un sueño, como algo aspiracional de deber ser lo que la democracia debería ser. ¿Cómo abordamos este segundo cajoncito que vemos en pantalla de la democracia real? Bueno, hay muchas definiciones de democracia real y entre ellas hay una tensión entre definiciones mínimas y definiciones máximas. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una gran cantidad de investigadores, índices que se construyen, parámetros de medición, que van desde definiciones que para cubrir muchos casos tienen muy pocos requisitos, esas son las definiciones mínimas, y otras definiciones de democracia mucho más robustas, donde pues van a cumplir esos requisitos mucho menos casos, ¿verdad? Entonces siempre hay una tensión entre esas definiciones mínimas y máximas de democracia. ¿Cuáles son los requisitos mínimos que debe tener una democracia? ¿Por qué se habla de Costa Rica como una democracia hoy? Bueno, porque cumplimos 3 requisitos que son básicos en el mundo de las democracias reales para considerar un sistema como democrático. Primero, el requisito esencial, elecciones libres, periódicas y competitivas. Hoy en día no puede entenderse que haya democracia sin elecciones. Es cierto que las elecciones no son suficientes para que haya democracia. Hay países donde hay elecciones, sin embargo, son sistemas muy pobres en cuanto a participación democrática o las elecciones son manipuladas, etcétera. Pero si bien no es suficiente que haya elecciones para que exista democracia, no existe democracia sin elecciones. Ese es un primer requisito. Segundo requisito, que exista control entre los poderes del Estado, división de poderes, separación de funciones, como también se llama en la teoría constitucional, o como lo llamaría el profesor Robert Dahl, poliarquía, es decir, un sistema donde el poder del Estado tenga controles, donde el poder legislativo, el poder judicial, el poder ejecutivo
se controlen el uno al otro, donde haya instancias como defensorías de los habitantes, ombudsman, procuradurías de derechos humanos, que ejerzan control sobre las actuaciones del Estado, de manera que el poder político sea controlado en instancias horizontales, se controle a sí mismo, a la vez que se va generando una tercera dimensión. Bueno, aquí en poliarquía cabe también el concepto de transparencia, muy importante, y rendición de cuentas, muy importante para la cátedra que estamos inaugurando hoy y que lo seguiremos tratando. Y la tercera dimensión es la de Estado de Derecho. Esto siempre está en las definiciones mínimas de democracia. La democracia requiere elecciones libres, división de poderes y, en tercer lugar, Estado de Derecho. Es decir, que haya una serie de derechos fundamentales de la ciudadanía, derechos humanos, derechos consagrados constitucionalmente, amparados en tratados internacionales, y que a la vez de que de esos derechos, o al lado de esos derechos, existan las garantías que hacen valer esos derechos. Decía el gran profesor austriaco Hans Kelsen que los derechos valen lo que valen sus garantías. Esto quiere decir que de poco nos sirve tener derechos si no hay procedimientos judiciales que nos permitan hacer efectivos esos derechos. Por eso es muy importante en un Estado de Derecho moderno que existan instituciones como institutos como el recurso de amparo, el habeas corpus, la acción de inconstitucionalidad, poderes judiciales, un poder judicial eficiente, justicia pronta y cumplida. Todo eso entra dentro de los requerimientos mínimos de una democracia funcional que proteja los derechos de la ciudadanía y que se expresan también en el poder de la ciudadanía para influir sobre los gobernantes, no solo mediante elecciones, sino también mediante los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, como muy bien lo hace el grupo de ciudadanas y de ciudadanos que articulan esfuerzos desde el movimiento de ciudadanía que construye territorios seguros. Se puede preguntar aquí, y esto sería tema para otra exposición, ¿cómo se mide la democracia? Bueno, existen formas de medir la democracia real y todos tenemos a mano hoy en día alguna computadora por allí, un iPad, un teléfono inteligente. Yo les invitaría, si ese tema les interesa, a ingresar ahora después en sus buscadores de internet y digitar ahí Freedom House o VDEM o Polity o el índice de la democracia o Democracy Index. Todas esas son formas de medir la democracia, las democracias del mundo, y donde aparece Costa Rica comparado con democracias del resto del planeta, y así nos damos cuenta en qué aspectos nuestro país ha logrado cosas importantes, positivas, y en qué aspectos estamos todavía lentos, rezagados en términos de democracias reales. La democracia se puede entender, o estas definiciones de democracia se pueden entender ligadas también al sistema político. Cuando hablamos de sistema político, hablamos de instituciones, de cuatro elementos: instituciones, actores, cultura política y contexto. Las instituciones aluden a la existencia de un Estado de Derecho, un sistema que proteja los derechos humanos y modelos de transparencia y rendición de cuentas, mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. Una democracia requiere también de actores comprometidos, una ciudadanía activa, responsable, una ciudadanía dispuesta a recuperar la política, no a renunciar a ella. Esto es una noción republicana muy importante. El tercer elemento del sistema político es la cultura, la práctica deliberativa, la recuperación de espacios públicos, la práctica del diálogo tan fundamental
para una democracia. Realmente el diálogo es todo el sistema cardiovascular de una democracia. Una democracia funciona bien si hay diálogo, si hay capacidad de encuentro, si hay capacidad de interacción en medio de la pluralidad. Y cuando los canales de diálogo son pobres, el sistema democrático se empieza a deteriorar aceleradamente. Y hay contexto, las democracias viven en contextos, esto también es importante. ¿Cuál es el marco de institucionalidad de las democracias? ¿Cuáles son los retos con los cuales nos conectamos? El profesor costarricense y gran poeta del siglo pasado, don Isaac Felipe Azofeifa, escribió un lindísimo ensayo que se llamaba y que se intituló La isla que somos, la isla que somos. Y hablaba don Isaac Felipe de el defecto de los costarricenses de pensar o el equívoco de los costarricenses al pensar que vivimos en una isla, que estamos aislados de todos los demás. Esa mentalidad de enmontañamiento, como la llamaba también el filósofo Constantino Láscaris, que nos hace pensar que vivimos desconectados de un mundo. La verdad es que no, estamos totalmente conectados a nuestra región y a nuestro contexto. Si hoy vemos las noticias preocupantes en Costa Rica de manifestaciones y de reclamos y de incomodidad ciudadana por incertidumbre ante las medidas económicas para enfrentar el COVID. Bueno, encendamos también las televisoras en canales internacionales o entremos a las páginas de internet y vamos a encontrar que la situación en España no es nada diferente, que la situación en Estados Unidos tampoco es muy diferente, que en Sudamérica hay casos iguales y peores a los nuestros. En fin, estamos ligados a un contexto y esto es importante también tenerlo en cuenta. El segundo punto sobre el cual quiero recalcar ya a partir de esta base y dando por sentado que construir un concepto de democracia es complejo y que hay muchas definiciones de democracia, ciertamente a partir de o aún con un concepto de democracia mínimo, con elecciones, con división de poderes, con Estado de Derecho, llegamos a la conclusión de que construir democracia es complejo, porque la democracia, sea como sea, es un concepto dinámico, es un concepto cambiante. La ciudadanía que no se esfuerce cotidianamente por ser más inclusiva, por ser más participativa, por ser más solidaria, por ser más responsable, cada día será menos democrática. La sociedad que no se esfuerce cotidianamente en ser más participativa, cada día será menos democrática. La sociedad que no se comprometa cada día con el diálogo, cada día será menos democrática. El concepto de democracia es dinámico porque existe una tensión entre lo que aspiramos a que sea la democracia ideal, y lo que en realidad tenemos, la democracia real, las democracias que existen en el planeta. Segundo, es un concepto dinámico porque en toda democracia conviven prácticas democráticas con prácticas antidemocráticas, legados autoritarios o formas no democráticas de relacionarnos. Es decir, como ya veremos cuando vayamos al tercer tema, que es vivir la democracia, la democracia se empieza a vivir en los hogares, a partir del respeto, del reconocimiento de la dignidad de los otros, pero en sociedades donde la violencia doméstica, el machismo, el irrespeto a los demás es una tónica en los hogares, pues es muy difícil, es prácticamente imposible que esa sociedad que en micro se vincula a partir de nociones antidemocráticas autoritarias pueda convivir en un ambiente democrático.
Y bueno, hay toda una tradición de estudios sobre los procesos de democratización, sus avances y retrocesos. Por allí, si a alguno le interesa, el profesor Scott Mainwaring es un autor clave para entender eso. Y, hay otro elemento que quería recalcar, ¿verdad? Porque cuando hablamos de que la democracia es un concepto dinámico que se construye, lo que nosotros hoy conocemos como democracia en realidad es el resultado de tres tradiciones diferentes, que no son ideologías, no estamos hablando de ideologías, es realmente algo mucho más grande que una ideología. Son tradiciones centenarias, son tradiciones de pensamiento, inclusive antropologías, formas de entender al ser humano cuyos orígenes están en la cultura occidental allá sentados hace 25 siglos. Y hoy en día les llamamos democracias, hace un siglo les llamábamos repúblicas, pero en realidad lo que hoy entendemos como democracia, si ustedes pueden ver la pantalla en este momento, es como una mezcla inestable de tres colores de pintura que ahí se mezclan y a veces las democracias cambian de tonalidad, poniendo ahí esa imagen que nada más la bajé de internet, porque me resultaba la más útil para estos efectos, la mejor que encontré ahorita. Hay democracias que tiran más a un color o a otra porque se les va más el tarro de pintura de alguna de estas tres tradiciones. ¿Cuáles son estas tres tradiciones? La primera, la más antigua, es la tradición democrática, que nació en la Grecia antigua, en Atenas. Es una noción según la cual todos pueden participar o deben participar en las decisiones colectivas y sobre cualquier tema. Bueno, todos era muy limitado, lo sabemos en la antigua Grecia, pero ahí nace el concepto de demos kratos, poder en manos del pueblo, y esa noción básicamente inclusiva de que la ciudadanía participe y tome las decisiones políticas fundamentales. La segunda tradición, creo que lo puse en desorden, pero bueno, la segunda es el republicanismo, que iría más bien número 2. Cronológicamente, la segunda es republicanismo, porque si la democracia nace en el siglo V antes de Cristo, el republicanismo se consolida más bien en Roma en el siglos segundo y primero antes de Cristo, y luego va a tener un resurgimiento en el Renacimiento, en Florencia, en las repúblicas italianas. La preocupación del republicanismo es que el desempeño de las funciones públicas sea una actividad dignificante que exige sujeción a la ley. El republicanismo se ocupa de la calidad del sistema político, de la calidad del gobierno. Le preocupa la calidad de los gobernantes. Para el republicanismo el concepto de virtud es clave y se considera virtuoso o virtuosa a la persona que participa en política. Y la mayor virtud es hacer el bien público a partir de la política. Y esta es una noción muy importante en nuestro sistema. Tanto es así que abran ustedes la Constitución Política. El primer título de la Constitución Política de Costa Rica es la República. Y la primera definición que da nuestra Constitución Política de nuestro modelo de gobierno es república. Artículo primero de la Constitución: Costa Rica es una república. En ese concepto se incluye también la tercera noción que forma parte de estas tres tradiciones de la democracia, que es el liberalismo. Existen ciertos derechos que el Estado debe respetar, que el Estado no puede invadir. Hay una serie de derechos individuales y sociales que el Estado debe respetar y que además debe tutelar, debe proteger, y deben existir garantías o mecanismos para que las ciudadanas y los ciudadanos puedan defenderse en caso de que les sean conculcados, invadidos esos derechos. El liberalismo es un concepto
básicamente defensivo, y es una tradición que nace ya en la modernidad, siglos XVII, XVIII, con los pensadores clásicos ingleses como John Locke, pensadores como Rousseau, Montesquieu, los pensadores franceses, ginebrinos, etc. Y es una noción que hace énfasis en los derechos de las personas frente al Estado. Ahora, vamos a hablar ahora, o el siguiente punto es hablar sobre vivir la democracia, y aquí nuevamente hago alusión a la relación entre educación y vida en democracia y sistema político que postulaba o que planteaba hace más de un siglo el educador John Dewey. El profesor Giovanni Sartori, a quien cito nuevamente, italiano, decía que la mejor forma de definir a la democracia es por oposición, a partir de las no democracias. Queremos entender qué es una democracia, fijémonos en el mundo, en las no democracias. 3.500 millones de personas en el planeta viven en regímenes no democráticos, donde no hay elecciones competitivas, donde no hay Estado de Derecho o donde no hay división de poderes. Bueno, ¿cuáles son los rasgos de estos sistemas? A partir de Sartori, del profesor Guillermo Donnell, del profesor Javier Royce y otros teóricos de la democracia, podríamos entender que la democracia reposa en valores, y que lo característico de una democracia es la modestia. La democracia como sistema es modesto, porque la democracia sabe que no va a alcanzar la perfección, número uno. Sabe que siempre hay un elemento ideal que va evolucionando y que es dinámico. Y segundo, porque en democracia se entiende que hay que vivir, que la complejidad de la articulación de intereses en sociedades muy complejas, donde cada individuo, donde cada persona tiene valor y donde los intereses de todos son difícilmente conjugables en acciones políticas que beneficien a absolutamente todos. Siempre va a haber alguien que opina diferente, siempre va a haber alguien que le beneficia más que a otro una medida, siempre puede haber un perjudicado por mejor que sea la política pública. Entonces, la democracia es modesta, mientras que las no democracias son soberbias y acuden a un lenguaje omnipotente. En una no democracia hay un partido político hegemónico, hay un dictador, hay un gobernante autoritario, un presidente autoritario, como sea, pero que es dueño de una verdad absoluta. Hay muchas teocracias en el planeta, sobre todo en el mundo árabe, donde además quienes gobiernan lo hacen con autoridad divina según sus creencias, pero lo típico del gobernante no democrático es esa actitud de soberbia, de que todo lo sabe, de la utilización del lenguaje omnipotente frente a la democracia que opta por la deliberación. La democracia entiende de la necesidad de que conversemos, de que dialoguemos, inclusive de que deliberemos. Es decir, no solamente dialogar, a veces hay que deliberar, hay que debatir y hay que combatir, pero con las palabras. En democracia no hay enemigos, hay adversarios políticos. Y la dinámica en democracia permite muchas veces que el que fue un adversario político en un momento sea el mayor aliado en otro momento. En una no democracia, el lenguaje omnipotente no permite eso, divide todo entre buenos y malos y es una lucha a muerte. La inmunidad del poder es otra característica de la no democracia. Las no democracias tienen gobernantes que no responden, que no rinden cuentas, que están por encima de la ley, por encima del bien y el mal, y que gobiernan bajo regímenes opacos, oscuros. Mientras que en la democracia la característica es el control y la transparencia.
el gobierno no puede ser inmune. El profesor Eduardo García de Enterría, un jurista español, escribió el siglo pasado, a finales del siglo pasado, un ensayo muy hermoso que se llama La lucha contra las inmunidades del poder. Y en ese ensayo, él explica cómo en realidad el derecho administrativo, el derecho público surge de esa intencionalidad democrática de que el gobernante, de que el Estado no sea inmune, de que el Estado sea controlado por la ciudadanía, sea autocontrolado mediante la separación de funciones y sea controlado por la ley. Y para esto el control debe ser acompañado por la transparencia y nunca por la opacidad. Hay tres elementos que se entienden como bases éticas de la democracia y que quisiera citar ya muy rápidamente porque estoy llegando al tiempo límite. El primero es la pluralidad. Todos somos iguales, pero todos somos distintos. La democracia reconoce la dignidad del ser humano, su vocación a vivir juntos, somos seres gregarios, pero esto nos coloca en una situación compleja porque ninguno de los más de 5 millones de habitantes de Costa Rica es exactamente idéntico al otro. Todos tenemos intereses diferentes, todos tenemos puntos de vista que en algo se distingue de nuestro hermano, de nuestro padre, de nuestro hermano gemelo, de nuestra alma gemela. Siempre tendremos alguna diferencia. Entonces, articular esa enorme cantidad de intereses en decisiones que políticamente beneficien por igual a absolutamente todos es llana y simplemente imposible. Por eso, vivir en pluralidad es un desafío, es algo complejo, pero la vida en comunidad es la base ética esencial de la democracia, tal y como lo sostuvo la gran pensadora Hannah Arendt en el siglo pasado. Segundo, es modesto el sistema, la democracia como tal es modesta. En democracia no existe un principio absoluto. Las personas pueden tener sus valores absolutos, sus creencias religiosas, pero el sistema político democrático entiende que no hay verdades absolutas en democracia, que no hay soluciones absolutamente buenas para absolutamente todos los casos. Es decir, las soluciones en la vida política siempre están en el ámbito de lo que sea, de lo mejor posible, nunca de lo perfecto. Y la solidaridad es un tercer concepto que se ancla en los orígenes mismos del liberalismo con aquel famoso lema de los ilustrados franceses: libertad, igualdad y fraternidad. Este concepto de fraternidad, solidaridad, que tiene raíces, por supuesto, cristianas, mucho anteriores, nos lleva o nos conduce al concepto de tolerancia y al necesario enriquecimiento del espacio público. Y concluyo con los desafíos que se nos plantea para la vida en democracia y la importancia de la responsabilidad de los ciudadanos en la construcción de democracias. Vivimos en democracias imperfectas. Voy a hacer aquí una alusión muy rápida a defectos de las democracias latinoamericanas, que son también defectos en mayor o menor medida de la democracia costarricense, tomando como base al profesor Guillermo O'Donnell, politólogo argentino, pero también a otros autores. A nivel de institucionalidad, América Latina se caracteriza por la baja institucionalidad, por opacidad del poder.
En cuanto a ciudadanía, ciudadanías de baja intensidad, apatía ciudadana y carencia de espacios públicos. En cuanto a cultura cívica, en la persistencia en América Latina de esquemas autoritarios, discursos antipolítica, antipartido y un contexto de desigualdad. Esto es particularmente importante. América Latina no es la región más pobre del mundo, pero sí es la región más desigual del mundo. Y Costa Rica en los últimos 30 años pasó a ser, con Uruguay, el país menos desigual de la región, a hoy ser uno de los países más desiguales en la región más desigual del planeta, cosa que es muy preocupante para la democracia, porque la democracia puede tolerar niveles altos de pobreza. Históricamente hay muchos casos de países pobres que han sostenido sus regímenes democráticos, pero las democracias no son muy viables con niveles muy grandes de desigualdad. Y bueno, política exterior no favorable. Hoy vivimos una época mala para la democracia en el mundo, mala para las democracias en el mundo. Vemos populismos en Sudamérica, populismos en Centroamérica, populismos en Norteamérica, populismos en Europa, ni qué decir en Asia y en África. Eso son elementos que debemos tomar en consideración. Entonces, concluyo con esto. ¿Cuál es la visión responsable de los ciudadanos ante la democracia? Hay varias actitudes que podemos tener o tomar frente a la democracia. Una de ellas es la indiferencia, la actitud del porta a mí, ¿qué me importa a mí? La actitud individualista de la persona ajena a la comunidad, que no le interesa la sociedad, no le interesa la comunidad política, no le interesa la democracia. Hay una segunda actitud que es la ingenua y optimista, ¿no? Todo está bien, el conformista, que por conformista es inmovilista, no se mueve, no ve nada, que todo está perfecto, la democracia, el sistema me beneficia, aquí yo gano, me quedo cruzado de piernas y silbando tranquilo, que aquí no pasa nada, todo está perfecto. Costa Rica es una democracia perfecta que ya no necesita nada más, todo lo hemos alcanzado. La tercera, obviamente, esta actitud es ingenua, el optimismo es ingenuo. Luego tenemos otro tipo de personas que son las pesimistas, todo lo contrario, que ven todo oscuro, negro. Costa Rica es el peor país del mundo, es un paisesucho, una democracia que no funciona, no son capaces de ver lo positivo de nuestro país y lo positivo de nuestra democracia, que tiene cosas positivas, por supuesto que sí, en términos reales, en términos comparados. El cínico y pesimista tiene el defecto de que sí reclama mucho, pero normalmente su protesta es sin propuesta. Entonces, es una posición al fin y al cabo muy cómoda y muy irresponsable, porque es nada más de señalar errores o supuestos errores, pero sin proponer nunca una solución. ¿Cuál es la actitud deseable en una ciudadanía democrática? Pues una visión equilibrada, una visión que reconoce virtudes, que reconoce defectos del sistema, que practica, participa en la política desde una visión solidaria, empática, crítica y propositiva. Habiéndome pasado unos minutitos en el tiempo, por lo cual pido disculpas, con esto concluyo. Les agradezco la atención y quedo muy atento a sus preguntas. Muchísimas gracias, Hugo. Creo que la gente que nos está acompañando, ciudadanas y ciudadanos comprometidos, ¿verdad? Equilibrados y equilibradas, creo yo, de este país, concordarán conmigo en que no hay mejor momento para hablar de democracia y de nuestro rol ciudadano que hoy, ¿verdad? De cara a lo que estamos viviendo en nuestro país y como vos decís también en el mundo. Creo que estamos tan preocupados y preocupadas de ver
lo que está pasando en nuestra Costa Rica, que a veces se nos olvida leer un poquito o ver un poquito qué está pasando más allá de nuestras fronteras. No somos el único país que está enfrentando estos retos y creo que nunca ha habido un momento en la historia de la humanidad en que tengamos tantos países que han alcanzado la democracia, pero también un momento tan frágil para la democracia, para las democracias como el que estamos enfrentando hoy en día, y justamente por un tema de desigualdad. Costa Rica está en el número 9 en el mundo de los países con desigualdad, con mayor desigualdad, para que veamos la dimensión de esto. Y bueno, esto es un esfuerzo, esta cátedra es un esfuerzo para ver cómo desde la institucionalidad, desde funcionarios y funcionarias que tenemos muchos años de trabajar esto y ciudadanía, aportamos un granito y dejamos de ser indiferentes, optimistas, pesimistas. Abro ahora el periodo de preguntas. Para eso voy a pasarle la palabra a nuestra compañera Vanessa Montalbán, que será la encargada de recibir y de enviarle a Hugo las preguntas que nos están llegando. Vanessa, te cedo la palabra. Muchas gracias. Muy buenas noches, Mariela y compañeros, don Hugo, mucho gusto. En realidad, bueno, hay muchos comentarios y en realidad así como preguntas ya formuladas todavía no hay. Pero sí creo que sería importante, como estamos en la inauguración de esta cátedra importante, pues recoger algunos de esos comentarios. Hay saludos de la población indígena Cabecar, una importante cátedra para construir un mejor país, un excelente ejercicio, dice Melissa Villalobos. Juan Carlos Chavarría, gracias por permitirnos colaborar en el proyecto. Saludos de un compañero de territorios, Jimmy, Ingrid Bermúdez, una cátedra de especial relevancia. Con la magia, el Poder Judicial se enorgullecen de aportar un granito de arena para fortalecer el Estado de Derecho y la democracia. Saludos para todos. Lo mejor en este esfuerzo institucional acompañado por gente buena y estudiosa que integran los movimientos ciudadanos de territorios seguros que están por todo el país. Son como hormiguitas enseñando y organizando a la ciudadanía con conocimiento, solidaridad y mucho amor por sus semejantes. Estoy segura de que aprenderemos y nuestra cultura popular se incrementará y redundará en una mayor. Marta Núñez nos desea el mejor esfuerzo institucional, dice acompañada, perdón, ese ya lo leímos. Aquí hay un comentario que sí hay que ponerle atención también. No hay una garantía para el derecho a la rendición de cuentas, hay un gran vacío. Este podría ser un tema que se puede comentar. Saludos de Esther Barquero. Dani Guevara dice que esta cátedra es un ejemplo del principio de colaboración en un Estado abierto. La democracia es construcción constante. Marisela Morales, gracias por la invitación. Saludos. Melissa Villalobos, vivir, convivir o sobrevivir. White Sanjin Herrera dice un saludo, don Carlos, doña Mariela, gracias por la articulación de esfuerzos para aprender sobre la democracia. Dayana Mariel, formar un diálogo permanente entre la organización ciudadana y las instituciones públicas. No es una pregunta, es un comentario, pero bueno, es parte de los retos que se derivan de la exposición que hacía don Hugo. De la Comisión Costarricense de Profesionales de Belleza dice, protesta sin propuesta. Excelente frase. Luz María Alpizar dice, es una frase muy atinada para este momento. Bueno, esos son los comentarios que hay ahorita. Nos están siguiendo también por los compañeros de la UNED, la compañera del Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local de la UNED. Están pendientes de la transmisión por Facebook. Y hay otros medios por los cuales también se está transmitiendo la actividad. Entonces esos son los comentarios y tal vez el tema del diálogo permanente entre la organización ciudadana y las instituciones públicas y la protesta sin propuesta. Yo diría que es por ahora los temas de comentario. Okay. Creo, Vanessa, que entró también otra pregunta. No sé si la puedes ver ahí en el chat del... Ok, un momentito.
Sí, perdón, aquí hay más. Bueno, aquí dice Elsa Artavia, me parece importante saber en qué momento se perdió en el ciudadano el ser activo. Los más adultos eran capaces de ser parte e incidir. ¿En qué momento hubo ese cambio en la sociedad? Luego, Carolina Rojas, la clase política se ha aprovechado de la inmensa desarticulación por parte de los ciudadanos. Esther Barquero manda salud desde el cantón de Matina, provincia de Limón. Marisela Morales, tenemos que aprender a tener nuestra democracia inclusiva, porque en este momento nuestra democracia está en cuidados intensivos y tenemos que saber cómo recuperarla. Gracias a don Hugo, dice, necesitamos más asesoramiento. Roxana Gómez, excelente y muy valioso aporte de don Hugo, hace falta este tipo de análisis. Octavio dice, considerando el momento que atraviesa el país, ¿cuál debe ser el camino para recobrar la credibilidad en nuestros gobernantes? Esto va de la mano con el comentario anterior de en qué momento los adultos dejaron de incidir, ¿verdad? Que antes sí lo hacían más. Y luego, Stephanie dice el concepto de democracia, don Hugo, como presidente del IFED, ¿qué concepto cree que sea el adecuado en Costa Rica? Por ahí vamos, Y compañeros. creo, Vanessa, que podemos dejarlo hasta ahí. Si llegan otras, podemos hacer otro bloque, pero tal vez como para que Hugo nos dé sus reflexiones respecto a estos temas y agradecer a la gente que se alegra de este proyecto. Creo que eso habla muy bien del ejercicio ciudadano. Sí, no, pues lo primero es agradecerle los comentarios y las preguntas. Lo segundo es plantear que la visión que impulsó en primera instancia don Carlos y que hemos acogido las diferentes instituciones eh, articulando este esfuerzo, va en la línea de ir trabajando en los futuros eventos muchos de estos temas. Por ejemplo, el comentario que hacía la persona sobre la rendición de cuentas, qué mecanismos hay, cuál es la relación entre transparencia, rendición de cuentas. Son temas que se van necesariamente a ir trabajando conforme avance esta cátedra y que son esenciales para las democracias. Existen en Costa Rica mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas institucionales e informales también. ¿Son suficientes? Pues no. ¿Son todo lo eficientes que quisiéramos? Pues no. ¿Cómo podemos hacer más eficientes esos mecanismos? Pues hay que trabajarlo a partir de estos espacios de reflexión y de propuesta cívica. Doña Elsie Artavia hablaba de por qué se ha perdido ciudadanía activa. Bueno, los datos, vamos a ver, es una percepción, don Elsie, muy válida. Ahora, no tenemos datos categóricos que nos digan que hoy la ciudadanía es menos participativa o menos activa que antes, en términos generales. En algunos aspectos sí, ¿verdad? Uno podría decir, bueno, es que un indicador de la acción política es, por ejemplo, la participación en elecciones. Y sabemos que después de la guerra civil de 1948, durante la década de los 50, en los dos procesos electorales que tuvimos en los años 50, tuvimos los picos más altos de abstencionismo en la historia del país. Después, desde la década de los 60 hasta la década de los 90, tuvimos niveles de abstencionismo muy bajos del 20%, con participación electoral del 80% del electorado, y que a partir de la elección de 1998 y acentuándose ya en el nuevo milenio, en todas las elecciones que se han llevado a cabo a partir de 2002, el abstencionismo aumentó y se ha mantenido entre el 30 y el 35%. Bueno, eso es un indicador, pero la participación política no es lo mismo que la participación electoral. Hay otras formas de participación política. Y se van abriendo oportunidades de participación política nuevas.
Por ejemplo, hoy en día, una forma de participación política cotidiana que a veces aturde un poco, pero es un mecanismo que hoy existe y que hace 10 años no existía, son las redes sociales. Por medio de redes sociales la gente opina, la gente critica, la gente alaba, la gente defiende, la gente delibera, la gente discute. También se hacen virales noticias falsas, fake news, también se hacen virales eh, esfuerzos de fact-checking, de desmontar las fake news, en fin, es una forma de participación activa muy dinámica. Hace un tiempo, Mariela Castro, que ha moderado esta actividad, estuvo muy al tanto e involucrada en una investigación sobre la participación de los jóvenes en política, donde participó, si mal no recuerdo, la Universidad de Costa Rica. Y una de las conclusiones fue muy interesante, y es que los jóvenes hoy en día no es que no participen en política o no es que participen menos que antes, es que participan de maneras diferentes. Ya no lo hacen involucrados a grandes partidos políticos, sino que lo hacen a partir de intereses un poco más sectoriales, ¿verdad? Los moviliza la protección del medio ambiente o los moviliza la protección, qué sé yo, los derechos de los animales etcétera. Eso es interesante. Ahora, eso es como un primer comentario a lo que señalaba doña Elsie Artavia. El comentario de doña Elsie también se podría entender como una pregunta: ¿cómo incentivar ciudadanía activa? Y doña Elsie, la única respuesta que tengo eh, es, es que es muy difícil y que la manera es la educación, es la educación. La democracia, después de 10 años de muchos años de estudiar el tema de democracia y de 10 años de trabajar en el Instituto de Formación y Estudios en Democracia, yo le puedo decir que la conclusión a la que llego es que es la misma de John Dewey de hace 100 años. La democracia se construye en las aulas, en la educación. Diría también que se construye en las familias, por supuesto, y donde las familias son disfuncionales, donde las familias perpetúan formas de relación entre padres e hijos o entre cónyuges basados en la violencia y el irrespeto, la persona va a tener más dificultades para desarrollar destrezas para la vida en sociedad que prescindan de la violencia y del irrespeto. Al fin y al cabo, esos valores tan necesarios en la democracia, el respetar al otro aunque piense diferente a mí, el renunciar a la violencia en cualquiera de sus expresiones, como valor democrático, se aprende en la socialización primaria, es decir, en las casas, y se puede afinar en la socialización secundaria, en las escuelas y en los colegios. Creo que tenemos como sociedad que seguir fomentando educación democrática en las escuelas y colegios para promover ciudadanía activa, que es en todo caso deseable para una democracia desde mi convicción personal. No todos los demócratas del mundo piensan igual, debo aclarar. De hecho, hay dos grandes escuelas de pensamiento en la academia anglosajona. La teoría participativa de la democracia piensa que es bueno para una democracia que la ciudadanía sea activa y participe y se involucre, pero hay una teoría muy fuerte en los Estados Unidos, que es la teoría elitista de la democracia, que plantea que mientras menos gente se involucre, mejor, porque eso lo que significa es que el sistema funciona bien y que la gente se dedique a sus negocios privados, que se dedique a sus asuntos propios y que no se meta en las cosas públicas y la deje en manos de expertos. Ese es otro punto de vista. Yo no lo comparto, pero bueno, algunos de los que están aquí lo pueden compartir y hay mucha gente y muchos académicos que sostienen ese punto de vista, como decía, en el mundo, sobre todo en el mundo anglosajón. Doña Stephanie decía, ¿cuál es el concepto de democracia que se debería defender desde el IFET?
Se lo voy a resumir en una palabra: modestia. El concepto de democracia debe ser modesto. Nadie en política tiene la verdad absoluta. Todos necesitamos de los demás para construir soluciones razonablemente aceptables para la mayoría. Ese concepto de modestia recoge también el pensamiento de la más grande pensadora política del siglo XX, Hannah Arendt, que sentó la base de la república en el concepto de la pluralidad. Y pluralidad es entender, número uno, que todos somos iguales ante la ley, que todos somos iguales en cuanto a dignidad también. Como seres humanos todos tenemos idéntica dignidad, pero que todos somos radicalmente diferentes también. Todos tenemos formas de pensar, puntos de vista, intereses, y que la articulación, piensen ustedes en los núcleos de relación más básicos en una sociedad, la relación madre-hijo. No hay amor como el de una madre, lo cual no significa que muchas veces la mamá nos jala las orejas, nos pega una regañada, se enoja con nosotros. Eso ocurre, ¿verdad? Y a veces nos enojamos con nuestra mamá, inclusive ya siendo adultos. Hay padres que no le hablan a sus hijos, hijos que no hablan a sus padres, hermanos que no se llevan. Pues estoy hablando inclusive de relaciones familiares, de paternofiliales y maternofiliales. Pensemos ahora en relaciones pacíficas en naciones con 5 millones de habitantes, con 10 millones de habitantes, con 300 millones de habitantes. Siempre hay intereses diferentes. Entonces, necesitamos construir democracia a partir de la modestia, a partir de entender que el que nosotros tengamos un punto de vista no me da derecho para ofender al que piensa diferente. Ese derecho no lo tengo. Tengo derecho a expresar mi punto de vista y tengo el deber o responsabilidad. Esta exposición se llamó responsabilidad ciudadana. Tengo la responsabilidad de respetar el punto de vista del otro. Entonces, concepto de democracia, doña Stephanie, modestia. Creo que es básico, no dejarnos llevar por las actitudes autoritarias del que cree que tiene la verdad absoluta, que se cree dueño de una verdad absoluta porque se basa en la ideología de fulano o de mengano, o se basa en el populismo de Perencejo, o asume la política como si se tratara de una fe o de una religión. No, la política es algo realmente muy complejo porque se basa en la pluralidad y necesitamos convivir como costarricenses a partir de nuestras diferencias. ¿Cómo recobrar la credibilidad? Era otra pregunta o comentario por ahí planteado. Recobrar la credibilidad de los políticos. Bueno, es muy difícil, pero creo que lo primero que hay que hacer es que combatamos el discurso antipolítica, antipartido. Esa falacia, que es una frase falsa, que se repite tantas veces, de que los políticos son corruptos y que parte de eso es falso, eso es una noción radicalmente falsa y contiene varias falsedades. Número uno, no todos los políticos son corruptos. Claro que hay políticos corruptos, pero por supuesto que hay muchísimos políticos que no son corruptos. Y número dos, la noción falsa de que los que no son políticos no son corruptos. Eso es también totalmente falso. Es decir, uno de los profesores y de los investigadores que más han trabajado este tema, y creo yo que con una lucidez impresionante, es un profesor vasco, apellido Inerarity, que se ha preocupado por estudiar los movimientos sociales de los indignados en España y los movimientos de Brexit en Inglaterra, los movimientos recientes de lo que fue la primavera árabe, etc. Y Nerarity combate esa noción de políticos corruptos contra ciudadanía sacrosanta, ingenua y víctima. No, dice Nerarity, lo que en realidad tenemos son
políticos francamente mejorables que gobiernan sobre sociedades francamente mejorables. Mucha de la corrupción que hay en el sector público nace de empresarios privados que llegan a comprar conciencia y favores ante el funcionario público. Y eso empieza desde el ciudadano de a pie que va manejando a su casa, lo para un tráfico, lleva unos traguillos y le ofrece al tráfico 10,000 pesos. Ya eso es corrupción. Ya ahí nace la debilidad del sistema como un todo. Entonces, ¿cómo recobrar la credibilidad? Involucrándonos en la institucionalidad democrática. En la política debería estar desde una noción republicana. Recuerden que hablé de las tres, lo que nosotros llamamos democracia es producto de tres tradiciones. Recuerdan, democrática, liberal y republicana. La noción republicana se ocupa de la virtud y necesitamos personas virtuosas, necesitamos que esa palabra no pase de moda, necesitamos que la mística siga estando presente en la gente que ingresa en política y que sin entrar en política entra también a la función pública. En cualquier institución necesitamos que la gente buena se siga apropiando también del espacio público. Entonces, yo creo que esa es la única manera de ir recobrando credibilidad. Bueno, no la única, por supuesto, esto está ligado ya a medidas institucionales que se deben seguir tomando en términos de transparencia y de rendición de cuentas, etcétera. Y por ahí vi también en el chat una pregunta o un comentario de un señor Edgar que hablaba de una propuesta de papeleta personalizada. No sé, don Edgar, exactamente a cuál propuesta se refiere usted, pero cuando habla de papeleta personalizada, no sé si se estará refiriendo a modelos de voto preferencial. Bueno, eso es otro gran tema, un tema como para discutirlo en otro foro. Va a haber otro foro, perdón Hugo que te interrumpa, va a haber otro foro específicamente de esos temas. Entonces, bueno, Si ya me lo podremos permite, abordar. si me permite, don Hugo, le específico es Jimmy Bolaños, el que dice que cómo ampliar nuestra democracia rompiendo el monopolio de los partidos políticos para acceder al poder. Entonces él dice que, por ejemplo, que se permita en Costa Rica las candidaturas independientes para postular diputados, alcaldes, etcétera. Sí. Bueno, son temas, don Jimmy, que hay que discutir en el ámbito de reforma electoral. Yo sí creo con la profesora Flavia Freidenberg, que es una de las grandes mentes de las mujeres más brillantes, diría yo, del continente. Flavia dice que hoy en día es totalmente inadmisible hacer reformas electorales sin antes estudiar lo que ocurrió en otros países cuando aplicaron esas reformas. Y tanto el voto independiente como el voto preferencial ya existe en América Latina desde la década de los 90 y puede tener algunos beneficios, pero también la práctica ha demostrado que genera muchos perjuicios también para la institucionalidad democrática. Tanto es así que todos los países, sin excepción, todos los países que en algún momento pasaron a tener voto preferencial o papeleta personalizada, hoy en día han ido marcha atrás tratando de revertir eso. ¿Por qué? Porque debilita el control y la rendición de cuentas. Vivimos en sociedades muy desiguales, con cacicazgos regionales, y cuando usted elimina a los partidos políticos del mapa, lo que logra es que de cualquier gamonal, y esto ocurre mucho en nuestras regiones golpeadas por el narcotráfico, cualquier narcotraficante financia a un gamonal y le compra su voluntad para montarle su campaña, que gane las elecciones, y esa persona no le responde a nadie. No hay un respaldo.
y esto es paradójico, pedimos que el político tenga experiencia, que tenga trayectoria, que haya hecho algo en la vida por la comunidad, pero estamos dispuestos a admitir que cualquier persona sin ninguna trayectoria se postule y llegue al cargo público sin ninguna experiencia. Son temas complejos, por supuesto que lo son y que puede abrirse un amplio debate. Lo que sí digo es que no todo lo que brilla es oro. Hay que tener cuidado con estas propuestas de candidaturas independientes y de voto preferencial. Pueden tener algunas ventajas, pero está clarísimo que tienen muchísimas desventajas. Yo lo digo también porque hace 20 años yo estaba a favor del voto preferencial y las candidaturas independientes, pero sería profundamente deshonesto si no digo que hoy me opongo a ellas. ¿Por qué? Porque he visto lo que ocurre en los países que aplicaron esos modelos. ¿Qué ocurre? Que las campañas se hacen mucho más caras, que en los partidos políticos se genera canibalismo político, que luego ya no hay ninguna posibilidad de disciplina partidaria, se dificulta muchísimo llegar a acuerdos, y en cuarto lugar, y lo más grave, que es un portillo enorme para que ingresen a la política dineros de fuentes indeseables, es decir, del narcotráfico. Entonces, pues, son temas que hay que discutir, pero son temas sobre los que hay que estudiar bastante antes de atreverse a dar un dictamen definitivo, y existe ya hoy en día suficiente material sobre qué ha pasado en América Latina en los países que han optado por esos modelos. Bueno, creo que nos habíamos comprometido a que el tiempo de la cátedra fuera uno, ¿verdad? Hay varias preguntas en la bandeja que yo personalmente me comprometo a verlas con Hugo, ¿verdad? La ventaja es que trabajamos juntos, entonces me comprometo a verlas con Hugo para poder contestárselas, porque acá para eso nos queda el chat. Todo lo que hoy se ha hablado y se ha preguntado va a estar en una sistematización que vamos a hacer de cada una de las actividades y dando respuesta a cada una de esas preguntas. Agradecerles de verdad la participación. Hay una última pregunta que dice que qué hacen. Trabajamos muy de la mano. Claro, pues no hay bueno decir eso nunca. ¿Verdad? Para poder fortalecer estos temas tanto dentro de la currícula permanente del Ministerio de Educación. Ay, creo que hay un micrófono ahí abierto. Si quiere me acompaña. Tanto de cómo se llama, del Ministerio de Educación, como de esfuerzos específicos que se hacen con las instituciones. El trabajo, estos 10 años, lo único que ha hecho es incrementarse, pero bueno, para eso es también conformar esta cátedra para la alfabetización ciudadana, ¿verdad? Que es fundamental. Agradecerles muchísimo su tiempo a estas horas, ¿verdad? Este tiempo se lo robamos usualmente a nuestras familias, pero es parte de una ciudadanía comprometida. Agradecerle a don Carlos, ¿verdad? Que tenemos que reconocerle, aunque él dice que fue una iniciativa en la rendición, en la gala de rendición de cuentas, don Carlos, sería muy mezquino no reconocer su trayectoria y su lucha porque la ciudadanía trabaje de la mano con la institucionalidad, y eso se lo queremos reconocer a través mío, todas las personas que conformamos parte de las instituciones de la cátedra. De verdad, don Carlos, muchas gracias. Muchas gracias, Hugo, ¿verdad? Le quito el don porque es mi amigo, ¿verdad? Entonces no me gusta decirle don Hugo. Gracias por este primer abrebocas, porque esa era la idea de esta cátedra, de esta primera actividad de la cátedra, porque vendrán ahora 12, 14 actividades más a lo largo de lo que queda del año, y el año entrante tenemos una propuesta y un cronograma muy interesante. Y de verdad, todas las personas que nos acompañaron hoy, tanto en el Zoom como en el Facebook Live, esperamos de verdad verles de nuevo, porque esto solo se va a ir poniendo mejor, ¿verdad? Donde va a haber participación de cada una de las instancias que conformamos la cátedra. Muchísimas gracias a todos y todas, y que tengan una noche llena de paz
y mucha salud en sus familias, que es lo único que podemos desear en estas épocas.